El análisis, la opinión y todo lo que quieres saber sobre el mundo de las finanzas lo encuentras en Perspectivas Económicas con el doctor Juan Pablo Rodríguez. De lunes a viernes a las 13:30 horas y repeticiones a las 9 horas por MD Saltillo. El análisis. ¿Qué tal, mis cibernautas? Tengan todos ustedes, les saluda Juan Pablo Rodríguez desde la sede de MD Saltillo Televisión. Pues un saludo muy cordial a toda la red que nos ven por América Latina, Centroamérica, Europa, Asia y sobre todo aquellos jóvenes economistas y de ciencia política que pues están muy al tanto de lo que pasa en la economía mundial y los problemas políticos que ésta está ocasionando. En efecto, ayer, el miércoles, comentaba yo de que la crisis desde 2007-2008, que pues es una crisis de sobreproducción, de baja de tasa de ganancia, que desemboca en problemas financieros porque hay que financiar las deudas. Los países están sobreendeudados en este momento, se está pensando, ya no hay capacidad para más deuda, o si la hay, pues van a tener que ser otro estilo de deuda, tipo el helicóptero que hablaba Somers y que hablaba Friedman en los años 60, de poder recuperar la demanda efectiva para que las economías dejen un poco atrás la cuestión de la deflación. Y generar inflación, increíblemente generar inflación para que las deudas tengan menos peso dentro del Producto Interno Bruto. Bien, yo creo que ahorita el tema que se antoja ayer en Cleveland, nuevamente porque nos atañe muchísimo, es el tema de la candidatura de Donald Trump. Cuando Donald Trump se registra como precandidato del Partido Republicano, nadie daba un 5 por él, comienza a tener sus maniobras publicistas muy al estilo de Hitler, de Goebbels y del señor que gobernó Italia en los años 20, 30, Mussolini, pues empieza a tratar, decía Hitler, que una mentira repetida 1000 veces se vuelve verdad, o Goebbels. Entonces el señor Trump, influenciado realmente por esta publicidad o mercadotecnia política agresivísima en contra de Hillary Clinton y sobre todo de los otros candidatos de los partidos republicanos, pues le permiten obtener finalmente la candidatura del Partido Republicano. ¿Cuál es el problema entonces para nosotros de que ayer toma posesión como candidato? Esperaban que hubiese algún reacomodo final de la gente de Ted Cruz o de la gente de los otros precandidatos que no apoyaran a Trump, de los delegados que iban a asistir a Cleveland, y no sucedió así. Todos le dan el apoyo a Trump, o la mayor parte de ellos, a excepción de Cruz, y las cosas se complican para Hillary Clinton. Hillary Clinton, que ciertamente ha estado muy señalada, muy identificada con Wall Street, fue abogada de Walmart, tiene mucha relación con Morgan Stanley, le han criticado una serie de conferencias que no dio y que Morgan Stanley le ha estado dando dinero, pues para el fondo, para la campaña política. Y ciertamente Hillary Clinton tiene errores garrafales en el plano internacional, por ejemplo la guerra de Libia, el problema del ISIS, de Siria, de todo el Magreb, cuando ella era secretaria de Estado o secretaria de Relaciones Exteriores del señor Obama. Y esto pues le ha valido una serie de signos negativos también como a Trump, pero el problema está en que hace escasos un mes o 2 meses, pues Hillary Clinton, de acuerdo a las encuestas, traía un 12% arriba de Trump, hasta un 12%, dos cifras, como decían, y hoy, según las últimas encuestas, Trump se le acerca al 3%. Total, qué bueno que Sanders tuvo la paciencia y tuvo la sapiencia de apoyar a Hillary Clinton. El problema es que el 15 o 20% de los jóvenes que acompañaron a Sanders por un nuevo sistema, por una socialdemócrata o una revolución socialista en los Estados Unidos, no van a votar por Hillary Clinton. Y ahí es donde se complican un poco las cosas. ¿Por qué? Porque si bien Sanders da el apoyo a Hillary, muchos de sus seguidores dicen, yo no voy con ella. Sería ideal que Sanders fuera como candidato a la vicepresidencia de Estados Unidos para hacer un poco más creíble esta simbiosis Sanders-Clinton. Pero parece ser que la señora Clinton trae en mente otros candidatos, la señora Warren de allá del estado de Massachusetts, por ejemplo,
y otros candidatos que se han nombrado por parte del Partido Demócrata. La conclusión actualmente es que Trump puede alcanzar a Clinton, la puede rebasar con esta política demagógica, porque es una demagogia la que muchas veces aplica Trump, pero dentro de otros conceptos sabe interpretar muy bien lo que la gente blanca y el pueblo norteamericano ha sufrido últimamente con la crisis del sistema capitalista a nivel mundial y lo que ellos algunos llaman la crisis de la globalización. Una amiga mía que aquí está, que estudia aquí que sociología, que está en la Escuela de Sociología, dijo: Juan Pablo, es una crisis de la civilización. ¿Por qué? Porque la crisis económica ha desembocado en una serie de elementos sociales y políticos, culturales, de toda índole, de la superestructura hasta religiosos, que han venido a explotar o que están explotando en varias partes del mundo. ¿Cuál es el problema de la crisis concretamente con respecto a Estados Unidos y que ya pasó en Gran Bretaña con el Brexit y que está pasando en España, que está pasando en Austria, que está pasando en Francia con Marine Le Pen? Pues sencillamente, jóvenes, de que en los últimos 20 años el poder de compra de la masa blanca, si ustedes le quieren llamar, obreros, clases medias norteamericanas, han venido perdiendo su participación, han venido disminuyendo sus salarios, su nivel de vida dentro de los Estados Unidos. No se diga los negros y los latinos, que también se han visto muy afectados, que son las minorías. Lo mismo pasa en Gran Bretaña. Dicen allí los que andan con Trump y le sacan provecho a esta situación, diciendo que el traslado del outsourcing, o más bien de las maquiladoras, la construcción de maquiladoras o empresas, las sous-traitants, como dicen en francés, empresas que procesan bienes para el primer mundo explotando salarios bajos, ha provocado por ende que los salarios en los Estados Unidos y en Europa no estén aumentando de acuerdo a las productividades que se dan en estas regiones del mundo. Es decir, dicen, la firma, dice Trump, por dar un ejemplo, la firma del Tratado de Libre Comercio con la baja de tarifas arancelarias, pues provocó que General Motors, Chrysler y otras empresas que se iban a ir a Estados Unidos, como la Honda o la Toyota o la Nissan, pues se trasladen a México en vista de que el Tratado de Libre Comercio les permite introducir sus automóviles y piezas automotrices con un bajo nivel de impuestos o tarifas arancelarias. Entonces, esto está provocando, dice Trump, de que muchas áreas de los Estados Unidos, entre ellos Cleveland, entre ellos Toledo, en California, no sé si todavía ahí exista, pero Michigan, donde se estaba la gran industria automotriz de los Estados Unidos, haya visto mermado su poderío y sobre todo su producción. Y con ende, obviamente, los empleos que se generan en esas regiones de los Estados Unidos. Entonces Trump mañosamente aprovecha y dice: el problema es que el Tratado de Libre Comercio que firmó Clinton, sí, lo firmó Clinton, esposo de Hillary, pero lo promovieron Salinas de Gortari y los Bush. Ahí estuvo la promoción del Tratado de Libre Comercio, es lo que nos dice Trump. Claro, dice, lo firmó Clinton para partirle su madre a Hillary Clinton. Bueno, este Tratado de Libre Comercio plantea a Donald Trump que se ha revisado y que las tarifas arancelarias, pues de ser de 0, de 5 o 10%, pues pasen a un 35%, para el caso de México hasta el 45 o 40% para el caso de China. Esto traería una desestructuración, esto traería un desastre para las producciones de las empresas automotrices, por ejemplo, que están en México, porque si nos vamos al principio que está manejando Donald Trump, de que debemos tener una balanza de pagos equilibrada, entonces sería que el principal rubro de exportación de este país pues son los carros producidos en Ramos Arizpe, en Guanajuato, en Saltillo, en Guanajuato, en el Estado de México, en San Luis Potosí, Querétaro y Puebla. Bueno, estas regiones por ende se verán afectadas. ¿Por qué? Porque al reducir la producción de General Motors de Saltillo, o de Silao, o la Ford de Chihuahua, o la Ford del Estado de México, pues automáticamente se van a ver afectados, porque en lugar de exportar, por dar una cifra, 2 millones de autos, pues estaríamos, o 2,5 millones, estaríamos exportando pues 1 millón de autos, o 1,5 millones. Esto implica menos materia prima, menos transporte, menos
commodities o raw material, como le llamamos, o inputs, como se le dice en economía, implica también mayor desempleo para México y la posibilidad de que en Estados Unidos se generen estos empleos. Claro, ustedes van a decir es que ahora van a ser más caros los carros en Estados Unidos, lo sabemos, pero Trump también trata mañosamente y retoma las propuestas de Bernie Sanders diciendo que les van a aumentar salario para poder absorber todas esas producciones más caras que posiblemente se tengan que producir en Estados Unidos. Pero vamos a pensar que hipotéticamente no se vayan a producir en Estados Unidos, que sigan produciéndose aquí en Ramos y en Saltillo, pero les aumenta la tasa impositiva, automáticamente la empresa, como reacción para seguir obteniendo las mismas utilidades, va a tratar de bajarle el costo de la mano de obra, del costo de las materias primas, afectando en este caso al obrero mexicano y a los productores o subsidiarias que residen aquí en México, como son hasta el mismo Magna, que es canadiense, Johnson & Johnson, este Grupo Industrial Saltillo, Grupo Alfa, en fin, todos ellos se verían afectados por las políticas de aumentos en las tarifas arancelarias. Es decir, si nos ponemos en el plan mercantilista de Trump, escuela mercantilista de los años 1600, 1700, con Dwight G. Gebert y Cantillon y John Stuart Mill, ahorita me viene el nombre, de otros. De los mercantilistas decían, bueno, lo importante para un país es exportar todo lo que pueda e importar lo mínimo que se pueda. ¿Con qué propósito? De generar empleo en el país que produce y generarle desempleo al país al cual se le exporta. Entonces, claro, me van a decir, bueno, ¿qué va a pasar si el señor Trump va a, por ejemplo, a regresar los inmigrantes? Otro tema muy importante manejado por Trump, el problema de la inmigración. Él habla que los inmigrantes son elementos de inseguridad, elementos de droga, elementos elementos que presionan sobre el salario norteamericano, que lo presionan hacia abajo. ¿Por qué? Porque si llega un mexicano y si el norteamericano cobra 7 o 10 dólares la hora en California o 20, pues el mexicano con 5 o 10 dólares se va. Y esto hace que haya presión en los precios de la mano de obra norteamericana y esto obviamente afecta al mercado interno norteamericano, según Trump. Pero también las amas de casa pues quieren una sirvienta que sea barata, un jardinero que sea barato, los agricultores también quieren gentes que recolecten la cosecha de California, por dar un ejemplo, o Carolina o Miami, quieren que recolecten la cosecha más barata para poder competir, es decir, para poder tener ellos más utilidades. Porque finalmente si dicen, bueno, hay una sobreproducción en Estados Unidos de tomate, pues detienen automáticamente el tomate que va de Sinaloa a México para consumirse a los Estados Unidos. Es decir, ellos quieren proteger primero su mercado interno. Y claro, exportar a México todo lo que se pueda. Por ejemplo, carne ya procesada, que ahí México no es capaz de poder desarrollar una industria de la cárnica o agroindustria que permita procesar la carne en México, que hay que engordar esos animales. Como no podemos producir, por dar un caso, de los impactos de Trump, como no podemos producir nosotros suficientes granos, maíz, trigo, arroz, sorgo, soya, entonces tenemos que importar obligatoriamente de Estados Unidos. Va a haber una devaluación del peso, se revalúa el dólar y automáticamente las importaciones son más caras. Entonces, el procesar carne en México pues va a ser más caro. Pero no tenemos la infraestructura y el gobierno mexicano no ha tenido la precaución o la visión de pensar que puede llegar Trump y que en un momento determinado también nosotros podemos presionar al gobierno norteamericano diciendo no importamos granos y no importamos carne. Pero el problema es que ¿de dónde los obtenemos? Los podemos obtener de Argentina, de Brasil, de Canadá, pero los costos de transportación son muy altos. En cambio, nosotros aquí estamos importando maíz de Arkansas, de Kansas, de Wisconsin o de Iowa, pues es muy barato traerlo a México por la cercanía. O traer de Georgia, traer arroz de Georgia. Entonces, ¿cuál ha sido el defecto del gobierno mexicano? No ha sabido impulsar el sector primario para que en un momento determinado, como yo lo decía, la agricultura es un elemento de seguridad nacional y en ese momento que Trump nos obligue
no podemos decirle a Estados Unidos, ya no quiero tus granos. Los tenemos que aceptar porque no nos queda otro remedio, por el costo de transportación. Lo podemos traer de Canadá, claro, por barcos, pero es más caro, o de Argentina o de Brasil. Pero lo mismo pasa con la petroquímica y las empresas procesadoras de gasolina y de diésel. Andrés Manuel López Obrador había planteado que necesitábamos construir 3 refinerías en el país a 5 mínimamente. ¿Cuál era el principio que traía Andrés Manuel? Tener una seguridad del abastecimiento de gasolina por parte de los norteamericanos, internamente, y no depender de la importación de gasolina, de la importación de gas, de la importación de diésel y otros derivados para el mercado nacional. Pensemos hipotéticamente que Trump nos diga, vamos a disminuir la cantidad de autos que se producen en Ramos Arizpe o en Guanajuato, nosotros los vamos a empezar a producir en Estados Unidos. Correcto. Nos va a crear un desastre. ¿Cómo vamos a presionar nosotros? Ya no te voy a comprar granos, imposible. Ya no te voy a poder comprar gasolina, imposible. Porque Felipe Calderón, este traidor, el alcohólico y el actual y el inepto del presidente que tenemos, y todo su gabinete económico no han sido capaces de implementar vamos a decir, un escenario B en el caso de que llegue Donald Trump. Entonces, pues, lo primero que tenemos que hacer es masificadamente apoyar al campo e inmediatamente empezar a producir, empezar a generar 2 refinerías que nos hacen falta en México para no depender en un 50% del mercado internacional, por dar un caso. Esos serían 2 problemas básicos: balanza comercial, el precio del dólar, que obviamente se va a destapar hacia arriba, se va a tender a ir hacia arriba, y el problema de la migración. ¿Cuál es el problema también de la migración? El regreso de 5 millones probablemente de mexicanos. ¿Qué va a hacer el gobierno de Peña Nieto en el remoto caso que llegara a ganar Trump? Pues sencillamente, y mismo que Obama no ha sido tan noble con los migrantes mexicanos, con los inmigrantes mexicanos, Obama ha sido terrible contra la inmigración. Ha regresado infinidad, millones de mexicanos o latinoamericanos a sus países de origen porque los agarra la migra sin papeles, y eso automáticamente está en contra de la ley de Estados Unidos. Entonces, al regresar vamos a pensar hipotéticamente que regresen 3 o 5 millones de mexicanos. Si en este país ahorita el desempleo, es decir, llega en términos reales al 20%, porque nunca consideramos el subempleo como desempleo. Si nosotros tomamos la metodología española o europea o gringa, pues tendríamos no del 4% el desempleo. Tendríamos que considerar también nosotros el subempleo, que son gente que no encuentra trabajo y van a vender chácharas, vender tacos, vender lo que ustedes quieran en las calles. Entonces, esos 5 millones de pesos de personas que vendrían de Estados Unidos complicarían el aspecto social y económico del país. ¿Por qué? Porque no sabríamos dónde ubicarlos. No hay un proyecto general del gobierno de Peña Nieto para decir, bueno, si llegara el señor Trump, vinieran un flujo de migrantes de 500,000, 1,000,000 o 500,000 por año. ¿Qué vamos a hacer nosotros con ellos aquí en México? ¿Cómo los vamos a ocupar? ¿Cómo vamos a concentrar? ¿Cómo vamos a reconsiderar nuestro mercado interno, que es lo que nos va a quedar como salvación? ¿Por qué? Porque el mercado internacional, básicamente el 80% de nuestras exportaciones son con Estados Unidos. Entonces, si estas bajan al 60%, ¿cómo vamos a consolidar el mercado interno para poder absorber toda la producción que ya no va a ir a los Estados Unidos? De carros, por ejemplo. Bueno, hay que bajarle el impuesto a los carros, hay que promover el consumo de automóviles, hay que buscar otros mercados internacionales, que es más difícil. Así como él nos va a subir tarifas arancelarias, pues tendríamos nosotros también que subirle a las tarifas arancelarias de Estados Unidos. El problema es que en este momento México exporta más hacia Estados Unidos que lo que consume Estados Unidos. Lo mismo pasa con China. Entonces dice Trump, con el dinero de los impuestos que yo les voy a cobrar a los mexicanos, y al trasladar recursos de los migrantes hacia sus familias, pues va a cobrar un impuesto del 5%. Si el migrante manda $500, pues le van a cobrar $25. Y con eso van a hacer el susodicho muro. Entonces, vamos a tener que reconsiderar nosotros
la vuelta hacia la producción interna, es decir, a un desarrollo hacia adentro, porque como lo está haciendo actualmente Rusia, ahorita Rusia es el principal productor de trigo, de tomate, está reconvirtiendo sus exportaciones hacia la reconversión del mercado interno. Eso es lo que debería estar haciendo el gobierno mexicano, pero no lo hacen. Ellos todavía están considerando que así deseamos todos, que gane Hillary Clinton, a pesar de sus errores. Porque errores como el de las guerras en el Magreb y en el Medio Oriente que provoca, siendo presidente Obama y ella, como siendo ella secretaria de Estado, Relaciones Exteriores, pues ha generado un broncón a nivel mundial con los inmigrantes que vienen de Siria, de Libia, países a los cuales atacó Estados Unidos, destruyó sus gobiernos, destruyó sus estructuras sociales y políticas. Y ahora las consecuencias las paga Europa. Pero en el fenómeno mexicano y norteamericano es diferente. Aquí el problema va a ser para México. El qué hacer, cómo le vamos a hacer. Ahí entran los buenos economistas, jóvenes. De decir, bueno, vamos a reconvertir nuestra economía, vamos a consolidar con buenos salarios el mercado interno, pero siempre lo hemos propuesto aquí internamente. Vamos a tratar de que el impacto de los inmigrantes no sea tal, generar, ahora sí la teoría del helicóptero, si llega el PG, que considero que puede ser un gobierno más honesto, mucho más honesto que el de Peña Nieto, pues hacer las obras de infraestructura que necesita el país y dinamizar nuestro mercado y nuestra demanda interna. ¿Con qué propósito? De compensar el efecto que puede traer si Trump es presidente de la República allá en los Estados Unidos. Esa es mi opinión muy personal. Es decir, ¿qué hacer? ¿Que puede ganar Clinton? ¡Qué bueno! Bueno, y si no gana, ¿qué vamos a hacer? Un mes o 2 meses de la elección a la toma de protesta en enero, pues son muy pocos meses. Por eso, pues desgraciadamente en gobierno hay muchos economistas desocupados o subocupados, pues que comiencen a preocuparse de este tema, porque es un tema muy escabroso. Y que no nos pase, en este caso, los impactos, como lo está teniendo Europa, con los impactos, probables impactos de la salida de Gran Bretaña, que es una economía así, comparada con la de Estados Unidos. Entonces, esto es un macro problema que hay que ir resolviendo. El sistema sigue, y a pesar de lo dicho por Contracorner con Stockman, pues el sistema sigue creciendo el valor de las acciones. La economía norteamericana puede crecer del 2 al 3%, igual que la mexicana. Pero con este fenómeno de Trump, pues va a crear desajustes a nivel mundial. Se espera que el próximo año, así lo ha dicho Stockman y otros economistas, a pesar de este crecimiento mínimo que tienen las economías a nivel mundial, podemos entrar en un problema de recesión, problemas de bajo crecimiento, aún más de deflación a nivel mundial. Y esto obviamente con el fenómeno Trump puede complicarse con el fenómeno del Brexit y probablemente también, jóvenes, con las elecciones futuras que ya vienen en Francia. De ahí que los gobiernos profascistas, proderechistas, están dominando la escena política y esto es muy peligroso. Porque recuerden que cuando llegó las ultraderechas a Europa, esto se desencadenaron las guerras, tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial, que le costó al mundo millones y millones de personas muertas y ejecutadas o exterminadas, como el caso del pueblo judío. En este caso, ojalá y no sea con el pueblo mexicano, pero sí tenemos que ser muy cautos, pensar en lo nuestro, pensar en una hermandad hacia el sur con Centroamérica y Sudamérica y ver las posibilidades de que abramos nuevos mercados, sobre todo en el sudeste asiático. De ahí que, bueno, puede haber una recesión en el 17-18. Imagínense, la llegada de Trump para México es catastrófica. Más aparte una recesión a nivel mundial, ahora sí, como dice por ahí el dicho, que Diosito nos agarre confesados. De ahí que los economistas pues tienen que ser muy agresivos y muy inteligentes para estar previendo lo que pueda venir en un futuro inmediato. ¿Qué es cómo andan, como decía yo, los mercados internacionales? Déjenme ver. Claro, toda la noticia ahorita
Vamos a ver cómo andan los mercados internacionales. Miren, por ejemplo, déjenme ir a los stocks. El Dow Jones va aumentando a pesar del Brexit. El Standard & Poor's, el FTSE, el futuros en Inglaterra van subiendo increíblemente, ¿verdad? Pero déjenme ir a ver cómo andan los stocks en las Américas, que son los más importantes. Por ejemplo, el Nasdaq también tiene una subida, y digo, no muy pronunciada, sí, 0.50, 10.19 el Dow Jones y 0.38 el Standard & Poor's. En el caso, por ejemplo, de Europa, pues también vemos, fuera de Alemania, crecimientos moderados, sobre todo el FTSE es el que más crece en Inglaterra, el que más se afecta es Alemania con la cosa de la devaluación de la libra, y en el caso de Asia-Pacífico, por ejemplo, también tenemos que el Nikkei pues, va disminuyendo su precio, disminuyó su precio el Hang Seng de Hong Kong, el Shanghai Stock Exchange bajando el 0.84 y el Standard & Poor's el 0.26. En lo que concierne a las materias primas, que también están nerviosos, hay que decirlo, en las commodities, por ejemplo, los precios de la energía, se habla que todavía hay una sobreproducción de petróleo y va bajando a 44.26 el West Texas, a 45.72 el Brent, con un por 0.48 de baja, y también en Tokio baja el crudo en Tokio. La gasolina sube, por lo tanto, es decir, tuvo inesperadamente, porque si está bajando el petróleo, ¿cómo que sube la gasolina? Sube el 0.54, a lo mejor los stocks han bajado, el gasoil también baja el 2.39, y en lo que concierne a las otras materias primas metálicas y agrícolas, por ejemplo, déjenme ver, pues observamos, es que por todos lados, el oro bajando el 0.63, la plata bajando el 0.71, y en cambio otros metales como industriales como el cobre bajando el 1.13, no está confiando la gente, el aluminio bajando el 1.48, en cambio el zinc subiendo 0.36. En lo que concierne a la agricultura hemos estado observando que hay una baja total, por ejemplo, de la carne. De los alimentos, México exporta $1,000 millones de carne, pero también observamos que no solamente que está bajando, por ejemplo, está subiendo el trigo, el maíz que nos exportan, sube el 0.29 y el 1.8 el trigo. En cambio, el arroz va bajando 1.93, la soya el 2.40. El café bajando el 3.37, menos demanda, el azúcar subiendo mínimamente el 0.15, el algodón bajando el 0.40, la madera, que es muy importante porque es la materia prima para la construcción en Estados Unidos y Europa, bajando el 0.09, y en el caso del ganado en pie, subiendo el 2.25 y había llegado al 1.06, un desastre. De 1.50 y anda en 1.8. El ganado engordado el 2.8 y el puerco subiendo el 2.61. En general, el sistema ahí se mantiene, pero lo que sí tenemos que prepararnos nosotros los mexicanos para el caso en que llegue el señor Donald Trump. Esa es mi opinión y ojalá los economistas que están en gobierno vayan tomando sus precauciones, haciendo sus proyecciones, matemáticas si se quiere, en el caso estadísticas, en el caso qué pasaría si este señor trata de aplicar la revisión del Tratado de Libre Comercio. Claro, ahí también los agricultores nosotros tendríamos que defendernos, pero como les digo, el problema es que importamos una gran cantidad de bienes, sobre todo de granos que vienen de Estados Unidos y que no los podemos producir de inmediato. Ahí debería haber un programa de apoyo al campo por parte de Peña Nieto, a la pequeña y mediana industria que están produciendo cosas que estén un poco desligadas de la industria automotriz, que yo estoy seguro, Trump va a ir sobre de ella y ahí es donde va a pegarnos con mayor intensidad. Pásenla muy bien, hoy es viernes de reventón, váyanse a la borrachera, váyanse con sus amigos, al pub, al restaurante, a donde ustedes quieran. Pero recuerden siempre que hay alguien quien los espera en casa, sobre todo los más jóvenes.
su esposa y en este caso sus padres. Así es que cuídense y nos vemos el próximo lunes a la 1:30 de la tarde y ha sido un placer estar con ustedes. Gracias. El análisis, la opinión y todo lo que quieres saber sobre el mundo de las finanzas lo encuentras en Perspectivas Económicas con el Dr. Juan Pablo Rodríguez. De lunes a viernes a las 13:30 horas y repeticiones a las 9 horas por MD Saltillo.